Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. La mente de mi abuelo desaparecía, pedazo a pedazo. Pero había una cosa que la demencia no podía quitarle, un nombre. Richard Harwell, 1247 de Pine Drive. Lo susurraba una y otra vez, como una oración o una maldición. Pensamos que solo era confusión. No teníamos idea de que era la clave de una traición de 50 años que le había robado el trabajo de toda su vida. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿cuál es un recuerdo que te ha acompañado toda tu vida? Y si las historias sobre justicia, secretos familiares y aclarar las cosas te atraen, sigue esta página para no perderte la próxima. El centro de cuidado Sunset Manor olía a desinfectante y resignación. Visitaba a mi abuelo todos los martes y jueves, viendo cómo la demencia se lo llevaba, un recuerdo a la vez. Eddie Morrison había sido un hombre brillante, un mecánico que podía arreglar cualquier cosa, un inventor que veía soluciones donde otros veían problemas. Ahora se sentaba en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando pájaros que no podía nombrar. La mayoría de los días no me reconocía. Pero había una cosa que nunca cambiaba. Una frase que atravesaba la niebla de su mente debilitada como el haz de un faro. Richard Harwell, 1247 de Pine Drive. Lo decía durante las comidas, lo susurraba durante sus siestas de la tarde, se lo repetía a las enfermeras que intentaban desviar su atención. Siempre el mismo nombre, siempre la misma dirección, pronunciada con una urgencia que me oprimía el pecho. ¿Quién es Richard Harwell, abuelo?, le preguntaba, pero él solo me miraba con esos ojos azules nublados y lo repetía. Richard Harwell, 1247 de Pine Drive. El personal nos aseguró que era normal. Los pacientes con demencia a menudo se obsesionan con información aleatoria, explicó el doctor Martínez durante una de nuestras reuniones familiares. Nombres de la televisión, direcciones que han visto en el correo. No significa necesariamente nada. Pero mi madre, la hija de Eddie, no estaba convencida. Nunca ha sido aleatorio con nada en su vida. Incluso ahora, incluso así, hay una intención detrás de ello. Estuve de acuerdo. Mi abuelo había sido metódico, resuelto, incluso en su confusión. Esto parecía importante. La forma en que decía el nombre, no como si intentara recordarlo, sino como si intentara decirnos algo. Después de 3 meses de escuchar la misma frase, decidí investigar. Saqué mi computadora portátil en la sala familiar del centro y busqué Richard Harwell, 1247 de Pine Drive. Los resultados me hicieron parpadear 2 veces. Richard Harwell no era cualquiera. Era el fundador y director ejecutivo de Harwell Toys, una de las compañías de juguetes más grandes del mundo. El hombre detrás de los Wonderblocks, esos coloridos bloques de construcción entrelazados que habían sido un elemento básico de la infancia durante generaciones. Los mismos bloques con los que yo había jugado, con los que mi madre había jugado, con los que los niños de todo el mundo todavía jugaban hoy. Pero esa no era la parte más extraña. La parte más extraña era la dirección. El 1247 de Pine Drive era real. Una mansión en las colinas a las afueras de la ciudad valorada en unos 12 millones de dólares. La residencia privada de Richard Harwell. Miré la pantalla, tratando de darle sentido. Mi abuelo, un simple mecánico del lado equivocado de la ciudad, de alguna manera sabía la dirección de la casa de un magnate de los juguetes multimillonario. Un hombre que, según su página de Wikipedia, era notoriamente reservado y rara vez concedía entrevistas. Mamá, llamé, acercándome a donde estaba sentada con mi abuelo. ¿Lo encontré? Richard Harwell. Es real. Levantó la vista del crucigrama en el que había estado fingiendo trabajar. ¿Qué quieres decir con real? Le mostré los resultados de la búsqueda en mi teléfono. Su rostro palideció mientras leía. Eso no puede ser correcto. Papá nunca mencionó conocer a nadie famoso. Pero mientras estábamos sentados allí, mi abuelo nos miró directamente por primera vez en semanas. Sus ojos estaban más claros de lo que los había visto en meses. Richard Harwell, dijo. Y esta vez, no fue un susurro.
Fue una acusación. 1247 de Pine Drive. Pasé la semana siguiente investigando todo lo que pude encontrar sobre Richard Harwell. Nació en 1951, el mismo año que mi abuelo, y fundó Harwell Toys en 1975 con su revolucionario diseño de Wonderblocks. Construyó un imperio de $1.000 millones a partir de un solo producto que de alguna manera había capturado la imaginación de los niños de todo el mundo. La historia oficial era que Harwell había inventado los Wonderblocks en su dormitorio universitario, inspirado al ver a los niños luchar con los bloques de construcción tradicionales que no se conectaban correctamente. Había patentado el diseño entrelazado y lo había licenciado a un importante fabricante de juguetes, utilizando las ganancias para iniciar su propia empresa. Pero cuanto más leía, más preguntas tenía. Harwell había sido estudiante de negocios en la universidad, no estudiante de ingeniería. Su experiencia estaba en marketing y finanzas, no en diseño de productos. ¿Cómo alguien sin formación técnica había creado un juguete tan innovador? Encontré entrevistas antiguas de la década de 1980 en las que Harwell parecía incómodo al hablar del proceso de invención. Cuando se le presionaba para obtener detalles sobre cómo desarrolló el mecanismo de enclavamiento, sus respuestas eran vagas, casi evasivas. La innovación proviene de ver los problemas de manera diferente, había dicho en un artículo de Forbes de 1987. Vi a los niños frustrados con bloques que no se mantenían unidos y encontré una solución. Pero nunca explicó cuál era esa solución o cómo la había diseñado. Decidí visitar la biblioteca local y buscar en periódicos antiguos de 1974 y 1975, los años antes de que los Wonderblocks llegaran al mercado. No estaba segura de lo que buscaba, pero tenía la sensación de que había más en la historia. En los archivos, encontré algo interesante, un pequeño artículo en la sección de negocios del periódico local de marzo de 1975. Inventores locales buscan respaldo para un diseño de juguete revolucionario. El artículo era breve, solo 3 párrafos, pero mencionaba a 2 hombres que trabajaban juntos en un innovador sistema de bloques de construcción. Edward Morrison, un mecánico e inventor local, se ha asociado con el estudiante de negocios Richard Harwell para desarrollar un nuevo tipo de bloque de construcción para niños que promete revolucionar la industria del juguete. Edward Morrison, mi abuelo. El artículo continuaba diciendo que la pareja buscaba inversores para su sistema de bloques entrelazados y ya había presentado una patente provisional. Mencionaba que Morrison había desarrollado el diseño técnico mientras que Harwell se encargaba del lado comercial de la sociedad. Miré la pantalla del microfilme, con el corazón palpitando. Mi abuelo no solo había conocido a Richard Harwell. Habían sido socios. Habían inventado los Wonderblocks juntos. Pero si eso era cierto, ¿qué había pasado? ¿Por qué se le atribuyó a Harwell el mérito de ser el único inventor? ¿Por qué mi abuelo había pasado su vida como un mecánico con dificultades mientras su antiguo socio se convertía en multimillonario? Imprimí el artículo y conduje directamente a Sunset Manor. Mi abuelo estaba en su lugar habitual junto a la ventana, pero cuando me senté a su lado y le mostré el recorte del periódico, algo cambió en su rostro. Richard Harwell, dijo, pero esta vez su voz era diferente. Triste, traicionada. Abuelo, dije suavemente, Richard y tú inventaron algo juntos. Me miró y, por un momento, la niebla se disipó por completo. Dijo, se lo llevó. Se lo llevó todo. Luego el momento pasó y se fue de nuevo, perdido en el laberinto de su mente debilitada. Pero había escuchado suficiente. Richard Harwell no solo había conocido a mi abuelo. Le había robado. El 1247 de Pine Drive era todo lo que esperaba y más. La mansión se encontraba detrás de verjas de hierro al final de un camino sinuoso, todo vidrio y piedra y jardines cuidadosamente cuidados. Era el tipo de casa que susurraba dinero tan antiguo y establecido que no necesitaba gritar. Había llamado con antelación, diciendo que era una periodista que investigaba la historia de los Wonderblocks para un artículo retrospectivo. La asistente de Harwell había sido educada pero firme. El señor Harwell no concedía entrevistas. Pero cuando mencioné que tenía información sobre el proceso de invención original, algo que podría interesarle, accedió a pasarle el mensaje. La llamada de vuelta llegó en 1 hora. El propio Richard Harwell, con la voz cascada por la edad, aceptando verme esa tarde. Ahora estaba en su puerta principal,
con el nombre y la dirección de mi abuelo escritos en un trozo de papel en mi bolsillo como un talismán. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Richard Harwell tenía 83 años, pero se comportaba como un hombre 20 años más joven, alto, de pelo plateado, con un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Sus ojos eran agudos, inteligentes. Pero también había algo más allí. Algo que parecía miedo. Señorita Morrison, dijo, extendiendo una mano. Por favor, entre. Me condujo a través de un vestíbulo que podría albergar todo mi apartamento, pasando por paredes llenas de premios y fotografías de él con celebridades y políticos. Pero lo que me llamó la atención fueron las vitrinas llenas de juguetes, cada iteración de Wonderblocks jamás producida, desde los prototipos originales de madera hasta las últimas versiones de alta tecnología. Impresionante colección, dije. 50 años de innovación, respondió, pero su voz carecía de convicción. ¿Le gustaría un poco de café? Té. Un café estaría genial. Me llevó a una sala de estar con vistas a los jardines y sirvió café de un servicio de aspecto caro. Sus manos, noté, temblaban ligeramente. Entonces, mencionó que tenía información sobre el proceso de invención original. Debo decir que tengo curiosidad por saber qué cree que ha descubierto que no haya sido ya documentado. Saqué el recorte del periódico y lo puse sobre la mesa de café entre nosotros. Encontré esto en los archivos de la biblioteca. Harwell se inclinó para leerlo, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego se reclinó en su silla y cerró los ojos. ¿De dónde dijo que era?, preguntó en voz baja. No lo dije, pero mi nombre es Sophie Morrison. Edward Morrison era mi abuelo. Los ojos de Harwell se abrieron de golpe. ¿Su nieta? ¿Lo recuerda? No era una pregunta, y Harwell no la trató como tal. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. ¿Cómo está?, preguntó. Muriendo. Demencia. Pero te recuerda. Dice tu nombre y esta dirección una y otra vez como si fuera lo único que queda en su mente que importa. Los hombros de Harwell se hundieron. Me preguntaba si se acordaría. Quiero decir, esperaba. Esperaba que lo hubiera olvidado. ¿Olvidado qué? Se dio la vuelta y vi que tenía los ojos húmedos. Todo. Lo que construimos juntos, lo que le quité, lo que hice. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros como una confesión esperando ser escuchada. Cuénteme, dije. Richard Harwell se sirvió un whisky escocés con manos que temblaban más que cuando había servido el café. No me ofreció uno. No era una bebida social. Era valor líquido para una historia que había estado guardando durante 50 años. Tu abuelo era el hombre más inteligente que he conocido, comenzó, acomodándose de nuevo en su silla. Yo era un estudiante de negocios en la universidad, trabajaba a tiempo parcial en una juguetería del centro. Eddie entró un día con su hija tu madre, supongo buscando bloques de construcción para su cumpleaños. Asentí, animándolo a continuar. Los bloques que teníamos eran terribles, cosas de madera que apenas se mantenían unidas, de plástico que se rompían si los mirabas mal. Eddie empezó a hablar de cómo podía diseñar algo mejor, algo que realmente se conectara y se sostuviera. Me intrigó. Ahí estaba este mecánico hablando de principios de ingeniería como si tuviera un doctorado. Harwell tomó un sorbo de su whisky y miró por la ventana. Empezamos a reunirnos en su garaje. Tenía este taller en la parte de atrás lleno de herramientas e inventos a medio terminar. Ese hombre podía construir cualquier cosa. Me mostró bocetos que había hecho para un sistema de bloques entrelazados. Dibujos precisos con medidas y ángulos que permitirían que los bloques se conectaran de forma segura pero que aún así se pudieran separar fácilmente. El diseño de los Wonderblocks, dije. La base de ello. Sí. Pero la visión de Eddie era más grande que solo bloques. Quería crear un sistema completo, bloques de diferentes tamaños y formas, todos compatibles, todos diseñados para despertar la creatividad en los niños. Hizo prototipos de madera, luego de plástico. Pasamos meses probándolos, refinando el diseño. La voz de Harwell se volvió más baja. Se suponía que yo me encargaría del lado comercial.
Tenía contactos de la escuela, profesores que conocían a gente en la industria del juguete. Eddie confiaba en que yo representaría nuestra sociedad de manera justa. Pero no lo hiciste. No. La palabra salió como un dolor físico. Una importante compañía de juguetes expresó interés. Querían reunirse con nosotros, discutir la licencia del diseño, pero solo estaban disponibles un día en que Eddie no podía ir. Su hija estaba en el hospital con neumonía. Recordé que mi madre me había contado que estuvo enferma de niña, como mi abuelo nunca se había apartado de su lado. Me pidió que fuera solo a presentar nuestra propuesta e informar. Confiaba en mí por completo. La risa de Harwell fue amarga. Esa confianza fue el mayor error de su vida. ¿Qué hiciste? Fui a la reunión. Llevé los prototipos, los diseños, todo. Pero cuando me preguntaron por mi socio, entré en pánico. Eran hombres de negocios serios hablando de dinero serio, y yo solo era un chico universitario. Tenía miedo de que pensaran que no era capaz de manejar un acuerdo importante si tenía que compartir las decisiones con otra persona. Se terminó el whisky de un trago. Así que les dije que Eddie era solo un consultor que había contratado para ayudar con los aspectos técnicos, que el invento era mío, que yo era el único propietario de la propiedad intelectual. Me creyeron. ¿Por qué no lo harían? Tenía toda la documentación, todos los prototipos. Y mi abuelo nunca lo supo. Le dije que la compañía había rechazado nuestra propuesta, que no estaban interesados. Estaba decepcionado pero no sorprendido. Ya lo habían rechazado antes. Dije, deberíamos seguir trabajando, seguir intentando con otras compañías, mientras tú negociabas en secreto un acuerdo. El contrato se firmó en un mes, derechos de licencia exclusivos con regalías que me harían rico más allá de mis sueños más salvajes. Todo lo que tenía que hacer era proporcionar las especificaciones técnicas finales y supervisar la producción inicial utilizando los diseños de mi abuelo. Cada detalle, cada medida, cada innovación que hizo especiales a los Wonderblocks, todo salió de la mente brillante de Eddie. Yo solo puse mi nombre en ello. Me sentí mal. ¿Qué pasó cuando los bloques llegaron al mercado? Eddie los vio en el escaparate de una tienda, me llamó, diciendo que alguien había robado nuestro diseño. Quería demandar, luchar por nuestros derechos. Le dije que sería imposible de probar, que estas cosas pasaban todo el tiempo en la industria del juguete. Lo convencí de que lo dejara pasar. Y te creyó. Confiaba en mí. Incluso después de que lo traicioné de la peor manera posible, todavía confiaba en mi juicio sobre el mundo de los negocios. Pensó que estaba velando por los dos. Harwell se levantó y caminó hacia una de las vitrinas, mirando el prototipo original de Wonderblocks, el prototipo de mi abuelo. La peor parte fue verlo luchar. Eddie siguió inventando, siguió tratando de crear el próximo gran éxito, pero nunca tuvo otro avance como los bloques. Me traía sus nuevas ideas, me pedía ayuda para llevarlas al mercado, y cada vez yo encontraba razones por las que no funcionarían, por las que las empresas no estarían interesadas. Lo saboteaste. Me estaba protegiendo a mí mismo. Si Eddie tenía éxito con otro invento, si llamaba la atención en la industria del juguete, alguien podría empezar a hacer preguntas sobre los Wonderblocks. Alguien podría notar las similitudes con su trabajo anterior. Me levanté, la ira me invadió. Así que lo mantuviste abajo. Lo mantuviste pobre y luchando mientras construías un imperio sobre su trabajo. Sí. La admisión fue apenas un susurro. Destruí al mejor hombre que he conocido para proteger una mentira. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Harwell se volvió para mirarme y vi que las lágrimas corrían por su rostro. Porque yo también me estoy muriendo. ¿Cáncer? 6 meses, tal vez menos. Y porque durante 50 años, cada vez que he mirado un Wonderblock, cada vez que he visto a un niño jugando con ellos, he pensado en Eddie, en lo que le robé. Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. He hecho que mis abogados redacten documentos, una confesión completa con toda la correspondencia original, todas las pruebas de lo que realmente sucedió. He llevado esta culpa durante medio siglo y no puedo llevármela a la tumba. Quiero arreglarlo, pero no sé cómo. El nombre de Eddie debería estar en cada paquete de Wonderblocks. Su foto debería estar en el Salón de la Fama de los Juguetes, no la mía.
Pero no sé si es demasiado tarde, si a alguien le importaría siquiera corregir una injusticia de 50 años. Pensé en mi abuelo sentado en su silla de ruedas, repitiendo el nombre de este hombre como un mantra. Su mente brillante reducida a fragmentos, pero de alguna manera todavía aferrándose a esta única verdad, a esta única traición que había moldeado toda su vida. ¿Te recuerda?, dije. Incluso con demencia, incluso cuando no puede recordar mi nombre o lo que desayunó, recuerda a Richard Harwell. Eso no es confusión. Es su mente tratando de decirnos algo importante. ¿Qué quieres que haga? Miré alrededor de la habitación los premios y reconocimientos, el imperio construido sobre los sueños robados de mi abuelo. Quiero que digas la verdad públicamente. Quiero que el nombre de mi abuelo sea restituido a su invención antes de que muera. La compañía se opondrá. Solo las implicaciones legales. No me importan las implicaciones legales. No quiero tu dinero. Quiero justicia. Quiero que el mundo sepa que Edward Morrison inventó los Wonderblocks y que Richard Harwell los robó. Harwell asintió lentamente. Tienes razón. Es hora. La conferencia de prensa se programó para la semana siguiente. Los abogados de Harwell habían intentado disuadirlo, advirtiéndole sobre demandas y responsabilidad financiera, pero él se había mantenido firme. Me estoy muriendo de todos modos, les dijo. ¿Qué van a hacer? ¿Demandarán a un muerto? Pasé esos días reuniendo todo lo que pude encontrar sobre el trabajo de mi abuelo. Mi madre me ayudó a buscar en cajas en el garaje, encontrando viejos bocetos y prototipos que Eddie había guardado. Descubrimos un cuaderno lleno de sus diseños originales para el mecanismo de enclavamiento, fechado meses antes de que conociera a Harwell. Recuerdo esto, dijo mi madre, sosteniendo un prototipo de madera. Papá me hizo esto cuando tenía 7 años. Jugué con él durante horas, construyendo castillos y puentes. Estaba tan orgulloso de cómo encajaban las piezas. También encontramos cartas, correspondencia entre Eddie y varias compañías de juguetes de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, todos rechazos. Compañías que decían que sus diseños eran demasiado similares a los productos existentes o no comercialmente viables. Ahora entendía por qué Harwell ya había inundado el mercado con la invención de Eddie. El día de la conferencia de prensa, me senté en la primera fila de la sala de conferencias de la sede de Harwell Toys, viendo a Richard Harwell prepararse para destruir su propio legado. Se veía frágil bajo las luces brillantes, mayor de sus 83 años, pero su voz era firme cuando comenzó a hablar. Damas y caballeros, gracias por venir. He convocado esta conferencia de prensa para corregir una grave injusticia que he perpetrado durante 50 años. La sala estaba repleta de reporteros, ejecutivos de la industria del juguete y empleados de Harwell Toys. Pude ver la confusión en sus rostros mientras su director ejecutivo comenzaba a desmantelar todo lo que creían saber sobre la historia del origen de su empresa. Los Wonderblocks, el producto que construyó esta empresa y me hizo multimillonario, no fueron inventados por mí. Fueron creados por un hombre brillante llamado Edward Morrison, a quien traicioné de la peor manera posible. Harwell contó toda la historia, la sociedad, la confianza, el robo. Mostró diapositivas de los bocetos originales de Eddie, leyó el artículo del periódico de 1975 y presentó documentación que demostraba que mi abuelo era el verdadero inventor de los Wonderblocks. Edward Morrison debería ser recordado como uno de los grandes innovadores de juguetes del siglo XX. En cambio, vivió su vida en la oscuridad mientras yo me beneficiaba de su genio. Este es mi intento de aclarar las cosas, aunque sé que nunca podré deshacer el daño que he causado. Las preguntas de los periodistas fueron agudas, escépticas. ¿Por qué admitía esto ahora? ¿Qué esperaba ganar? ¿Era algún tipo de truco publicitario? Me estoy muriendo, dijo simplemente. Tengo quizás 6 meses de vida. No quiero llevarme este secreto a la tumba. Edward Morrison merece reconocimiento por su trabajo, y su familia merece saber la verdad sobre lo que les fue robado. Cuando terminó, me acerqué al podio. Harwell me miró con ojos llenos de arrepentimiento y algo que podría haber sido alivio. Gracias, dije. No es suficiente. Nunca será suficiente, pero es todo lo que puedo hacer. La historia explotó en los medios, magnate de los juguetes admite fraude de 50 años. La invención robada que construyó un imperio.
¿El creador de Wonderblocks finalmente recibe crédito? La respuesta fue abrumadora. Coleccionistas de juguetes se pusieron en contacto, compartiendo historias de cómo los Wonderblocks habían moldeado su infancia. Ingenieros e inventores elogiaron el innovador diseño de mi abuelo. La Asociación de la Industria del Juguete anunció que incluirían a Edward Morrison en su Salón de la Fama a título póstumo. Pero la reacción más importante provino de mi propio abuelo. Lo visité el día después de la conferencia de prensa, llevando una tableta cargada de artículos de noticias sobre la revelación. No estaba segura de si lo entendería, si su mente debilitada podría procesar lo que había sucedido. Abuelo, dije, sentada junto a su silla de ruedas. Encontré a Richard Harwell. Descubrí lo que te hizo. El abuelo Eddie me miró con esos ojos azules nublados. Y por un momento, pensé que no lo entendía. Luego sonrió, la primera sonrisa real que le había visto en meses. Richard Harwell, dijo. Pero esta vez, no fue una acusación ni una repetición desesperada. Fue reconocimiento, aceptación, paz. Sí, abuelo. Richard Harwell. Pero ahora todos saben la verdad. Todos saben que tú inventaste los Wonderblocks. Asintió lentamente y vi algo que no había visto en su rostro desde que comenzó la demencia, satisfacción. La carga que había estado llevando, la verdad que su mente debilitada había estado tratando de decirnos, finalmente había sido escuchada. Durante las semanas siguientes, mientras la historia seguía siendo noticia, la condición de mi abuelo se estabilizó. Todavía tenía demencia, todavía olvidaba la mayoría de las cosas, pero dejó de repetir el nombre de Harwell. La cualidad urgente y desesperada que lo había impulsado durante meses había desaparecido. Richard Harwell murió 6 meses después, como habían predicho sus médicos. Su testamento incluía una donación sustancial para la investigación del Alzheimer a nombre de mi abuelo, y había organizado un fondo de becas para jóvenes inventores que no podían permitirse patentar sus ideas. Mi abuelo falleció pacíficamente 2 meses después de eso, un lunes por la mañana. Sus últimas palabras fueron para mi madre, que estaba de visita: dale las gracias a Sophie. El funeral fue más grande de lo que esperábamos. Diseñadores de juguetes, ingenieros e inventores vinieron a presentar sus respetos al hombre que creó uno de los juguetes más queridos de la historia. Los paquetes de Wonderblocks ahora llevan su nombre como el inventor original, y su foto cuelga en el Salón de la Fama de los Juguetes junto a sus bocetos originales. Pero para mí, el momento más importante llegó al final, cuando estábamos limpiando su habitación en Sunset Manor. En el cajón de su mesita de noche, encontré un pequeño prototipo de madera, uno de los Wonderblocks originales que había tallado a mano en el taller de su garaje hace 50 años. En la parte inferior, con su letra cuidadosa, estaban las palabras: para los hijos de Sophie y sus hijos, construid algo hermoso. Sostuve ese bloque en mis manos y pensé en el legado, en la verdad, en la importancia de luchar por la justicia, incluso cuando llega demasiado tarde para cambiar una vida. Mi abuelo nunca llegó a disfrutar del reconocimiento que merecía. Nunca vio su nombre en las luces ni su cuenta bancaria llena de regalías. Pero consiguió algo más importante. Llegó a saber en sus últimos días que se había dicho la verdad, que su nieta había luchado por él, que su mente brillante y su corazón generoso finalmente habían sido reconocidos por el mundo. A veces, la justicia no se trata de dinero o castigo. A veces, se trata simplemente de aclarar las cosas, de asegurarse de que se cuente la historia correcta. El legado de mi abuelo no fue robado después de todo. Solo estaba esperando que alguien lo encontrara y lo sacara a la luz. Y ahora, cada vez que veo a un niño jugando con Wonderblocks, construyendo castillos y puentes y sueños imposibles, sé que están jugando con la imaginación de mi abuelo. Su regalo al mundo, finalmente reconocido, finalmente honrado. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso 50 años después, incluso cuando la única persona que la recuerda tiene una mente que está olvidando todo lo demás. Una poderosa historia sobre sueños robados, lealtad familiar y justicia que llega justo a tiempo. ¿Qué historia familiar crees que merece ser contada? Compártela en los comentarios a continuación. Si esta historia de lucha por la verdad y honrar el legado te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para más historias emotivas sobre familia, justicia y el poder de nunca rendirse. No olvides hacer clic en la campanita de notificación para no perderte ninguna subida. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.